Hola, buenas noches. Pues ahora vamos a trabajar sobre el punto número 29 del mismo libro, Alcanzando los Mundos Superiores, que francamente ya lo vamos a terminar. Ya deben quedar algunas páginas, muy pocas páginas para terminarlo. Y les aviso, vamos a entrar a situaciones de la Kabbalah un poco más profundas. Y después de eso vamos a entrar a más profundidad dentro de la Kabbalah, dentro de los escritos que nos han dejado los sabios cabalistas. Así que si queremos gradualmente ir captando y alcanzando los conceptos del sendero de la Kabbalah y aplicarlos en nosotros, debemos estar seguros que tenemos que agarrar el hilo desde cero. Y después el 1 y etcétera, etcétera. Perdón, gradualmente, sucesivamente y sin perder el ritmo. ¿Bajo qué conceptos no se pierde el ritmo? Bajo la persistencia de estar estudiando, pero también bajo la persistencia de los tres, digamos, aspectos, o mucha gente le llaman columnas, para nuestro edificio, para nuestro sagrado edificio interno del sendero de la Kabbalah. Los amigos, un guía o un maestro que guía y que está calificado para ello, y estudiar, pero estudiar los libros originales que se han guardado y que se ha tenido mucho cuidado en guardar y no cambiar ni una sola palabra, porque cambiar una sola palabra puede provocar problemas muy fuertes en el sendero de la Kabbalah a quien estudia y anda en busca del progreso espiritual o del otorgamiento. Bueno, vamos a irnos al punto 29. Decía, transformación de nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir el Rab con este título? Por cierto, muy importante. Vamos a leerlo. Dice así, cada sentimiento, y no son palabras, es literal. Cada sentimiento que tenemos emana de lo alto. Si experimentamos un esfuerzo, si experimentamos amor y atracción por el Creador, es un indicativo seguro de que el Creador está experimentando los mismos sentimientos hacia nosotros. Esto, entre paréntesis, dice el Rab, que es de acuerdo a la ley de que el hombre es una sombra del Creador. Y sigue adelante. Por lo tanto, lo que una persona siente, por supuesto se está refiriendo a las personas del sendero de la Kabbalah. Lo que una persona siente por el Creador es igual a lo que el Creador siente por esa persona y viceversa. Por supuesto, también tenemos sentimientos fuera del sendero de la Kabbalah, pero fuera del sendero de la Kabbalah o fuera del ritmo de los estudiantes de Kabbalah, ese es otro boleto y no nos debe de causar preocupación. Nos debe de causar enorme esfuerzo estar dentro del sendero de la Kabbalah. Y esto se está refiriendo a la persona dentro del sendero de la Kabbalah, se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo al amigo que es igual a nosotros, en ese sentido, en el interés por el Creador. Bueno, sigo leyendo. Después de la caída espiritual de Adán, como consecuencia de su pecado,
y entre paréntesis dice el Rab, lo que simboliza esta frase, que simboliza el descenso espiritual del alma primordial de allá arriba del mundo de Atzilut al nivel conocido como este mundo o nuestro mundo. Los que todavía no han entrado al asunto de los mundos espirituales y este mundo, quizá no lo capten del todo, pero lo vamos a estudiar más profundamente. Atzilut es el mundo más alto al que aspiramos los que estamos tratando de corregirnos. Bueno, esto significa que Adán sufre una caída como consecuencia de su pecado, que es la bajada desde el mundo de Atzilut a nuestro mundo. Ahí su alma se dividió en 600,000 partes distintas. También vamos a ver qué significa esto. Estas partes se arroparon en los cuerpos humanos que nacen en este mundo. Cada parte se viste en un cuerpo humano. Cuantas veces sea necesario que se vista hasta que alcanza la corrección completamente. Así que, obviamente, esto implica que vas a bajar varias miles quizás de veces a este mundo para volver a vivir y tratar de terminar la corrección. Bueno, también ya lo veremos más adelante. Cuando todas las distintas partes individuales terminen su proceso independiente de corrección, pues se fusionarán de nuevo en un alma colectiva. Y esa alma colectiva se llama Adam. Entonces, lo que nos está diciendo aquí entre palabras es que nosotros pertenecemos a una alma colectiva que se llama Adam. Por eso somos uno. Aunque cuando bajamos a este mundo, sentimos una fuerte independencia, sentimos un fuerte ser personal separado de los otros, pero en realidad no es así. Somos una alma colectiva y se llama Adam, según nos dicen los sabios cabalistas. Adam tiene características muy importantes que vamos a ver más adelante. Sigo leyendo. En el intercambio de las generaciones hay causa, conocida como los padres. Así se le llama a las causas que tenemos o vidas anteriores, se llama padres. Y el efecto de aquellas causas es conocido como los hijos. El motivo de la aparición de los hijos, pues es continuar la corrección de lo que no ha sido corregido por los padres, es decir, anteriormente. Así que las almas van y vienen y a las que vinieron ya o a las que fueron se les llama padres y a las que van a venir se les llama hijos. Encarnando y vuelta a encarnar. Sigo leyendo. El Creador nos acerca a Él, no por nuestras buenas cualidades, sino por nuestros sentimientos de humildad y nuestro deseo de purificarnos de nuestra inmundicia. Vamos a entender qué significa humildad e inmundicia. No es un concepto netamente como lo conocemos religiosamente, o las religiones hablan de esto. En la Kabbalah vamos a entender bien
¿Qué significa esto? Si experimentamos placer, producto del estado de regocijo espiritual, pues podríamos razonar que vale la pena servir al Creador para lograr tales sensaciones. Por lo tanto, el Creador usualmente quita placer del estado espiritual de uno. ¿Por qué? ¿Por qué nos quita el llenado y nos deja vacíos? Pues es porque lleva como finalidad revelar el por qué cada quien busca la elevación espiritual, ya sea por el deseo de servir para recibir los placeres que resultarían al hacerlo, o debido a la fe de uno en el Creador. De esta manera, la persona recibe la oportunidad de actuar por algo aparte del placer que persistentemente estamos buscando en todo aquí en este mundo material. La eliminación del placer de cualquier estado espiritual de inmediato nos sumerge en un estado de depresión y de desesperación, en el cual no hay ningún deseo de realizar el trabajo espiritual. Sin embargo, es en este estado que uno logra la verdadera oportunidad de acercarse al Creador en virtud de la fe por encima de la razón. Es decir, cuando nos sentimos vacíos. ¿Y qué es cuando nos sentimos vacíos? Cuando nos sentimos carentes, cuando hay carencia de lo que fuera. Y entonces empezamos a buscar. Y dice el Rab que sentir desesperación lo ayuda a uno a reconocer que la actual falta de atracción hacia lo espiritual es simplemente una percepción subjetiva. En realidad, dice el Rab, no hay nada más grandioso que el Creador. Y revela lo siguiente: de lo antedicho, podemos concluir que el Creador prepara de forma deliberada la caída espiritual, produciéndonos una enorme carencia y desesperación. ¿Para qué? Para buscar la elevación rápida. El Rab dice, para elevarnos rápidamente a un nivel aún más elevado. Y por supuesto, es también una oportunidad de aumentar nuestra fe. Por lo tanto, se dice en la frase, el Creador prepara el remedio antes que la enfermedad. Y también hay otra frase, con lo mismo que el Creador golpea, Él también cura. Aunque cada intento de quitar nuestra fuerza vital y nuestro interés en la vida conmociona todo nuestro ser, si realmente deseáramos ascender espiritualmente, daríamos la bienvenida a la oportunidad de mantener la fe por encima de todo nuestro raciocinio o por encima de toda la razón. Y al hacerlo, afirmaríamos nuestro deseo
de liberarnos de los placeres personales. El ser humano, dice el Rab, usualmente está sumergido en sí mismo, concentrado en sentimientos y pensamientos personales, ya sea de sufrimiento o de placer. Pero cuando luchamos por alcanzar la percepción espiritual, como es el caso cuando las gentes que estamos aquí, debemos reenfocar nuestros intereses, debemos reenfocar, debemos de voltear a ver que nuestros intereses deben de plasmarse en asuntos no egoístas. Y ese es el espacio llenado por el Creador. De modo, dice el Rab, que la existencia y los deseos del Creador sean el foco total en nuestra vida. Debemos establecer una correlación en todo lo que sucede con su diseño. Debemos transferirnos hacia Él, de modo que solamente nuestras envolturas corporales permanezcan dentro de los límites físicos. Es decir, todo esto, toda esta corrección, todo este asunto se lleva a cabo cuando estamos en las envolturas corporales. Porque las envolturas corporales, decimos, tiene sus límites. Sentirnos independientes y separados nos da la percepción del límite físico. Bueno, sin embargo, nuestros sentimientos internos, la esencia de la persona y del ser mismo, todo lo que está designado como el alma, debe ser transferido al, entre comillas, exterior del cuerpo. Solamente entonces sentiremos constantemente la fuerza de la benevolencia que impregna a toda la creación. Este sentimiento, que suena así medio ambiguo, es comparable con la fe por encima de la razón. Porque procuramos transferir todos nuestros sentimientos hacia afuera, más allá de los límites de nuestros cuerpos. Una vez que logramos tener fe en el Creador, debemos permanecer en ese estado sin importar los obstáculos que el Creador pueda enviar, para aumentar nuestra fe y comenzar gradualmente a recibir la luz del Creador en la vasija o en los deseos de otorgamiento creada a través de la fe. Toda la creación está construida sobre la interacción entre dos fuerzas opuestas. Toda la creación. Sé que es complicado cuando uno inicia el sendero de la Kabbalah entender esto, pero poco a poco lo vas captando. Ya ni les digo que al principio del sendero ni siquiera lo crees, ni siquiera puedes tener la síntesis de tu realidad diciendo que son dos fuerzas opuestas. No lo puedes entender, pero poco a poco lo vamos captando y poco a poco lo vamos comprobando.
¿Cómo? Viendo y estando en el sendero de la Kabbalah. Bueno, sigo leyendo. Toda la creación está construida sobre la interacción entre dos fuerzas opuestas. El egoísmo, que también es llamado el deseo de recibir placer para sí mismo, y el altruismo u otorgamiento, que es el deseo de complacer. ¿A quién? Al Creador o al prójimo. El asunto es el deseo de complacer. Son dos fuerzas totalmente contrarias y opuestas entre sí. Y esa es toda la raíz de la realidad que percibimos. El sendero de la corrección gradual es ni más ni menos que la experiencia de transformar nuestros deseos egoístas, es decir, nuestros deseos de recibir el placer para uno mismo, en deseos altruistas o deseos contrarios, con el deseo de complacer. Transformas tus deseos egoístas para ti mismo cuando interpones y privilegias el deseo de compartir. Y esta forma de experimentar, este sendero, se construye combinando las dos fuerzas, no nada más una, las dos fuerzas, egoísmo y el deseo de compartir. Y este es todo el asunto del sendero de la Kabbalah. Sí, es todo. Pero el proceso es larguísimo, lleno de obstáculos, complicado, donde necesitas una fe enorme por el Creador, entre otras cosas. Bueno, sigamos adelante. Gradualmente, pequeñas cantidades de deseos egoístas se van fusionando con los deseos de complacer, con los deseos altruistas, y de tal modo se corrigen. Y he aquí un asunto absolutamente importante. Este método de transformar nuestra naturaleza del egoísmo al altruismo se conoce como el trabajo de las tres líneas. La línea derecha se llama la línea blanca porque no contiene ninguna avería o defecto. Después de que hayamos logrado obtener la línea derecha, podemos obtener la parte mayor de la línea izquierda, la llamada línea roja, dice el Rab, la cual es y contiene todos nuestros deseos egoístas, es decir, todos nuestros deseos cuyo placer es recibirlo para nosotros mismos. Existe entonces, dice el Rab, una prohibición en contra del uso del egoísmo en acciones espirituales, ya que es posible y es muy factible que caigamos constantemente bajo su influencia. Las fuerzas impuras o deseos
se esfuerzan por recibir la luz de la sabiduría. Es decir, tus deseos egoístas quieren ser llenados con la luz, que se llama la luz de la sabiduría. Y los sabios cabalistas le llaman Or Jochma, es decir, para beneficio propio, a fin de percibir al Creador y para darle el gusto de la autogratificación, utilizando tales percepciones como el propósito de satisfacer aquellos deseos egoístas. Pero si nosotros, en virtud de la fe por encima de la razón, es decir, esforzándonos para recibir, pero no con nuestros deseos egoístas, rehusamos la posibilidad de percibir al Creador, sus acciones y su gobierno, y rehusamos la gratificación de su luz. Si decidimos ir más allá de nuestras aspiraciones naturales de saber y experimentar todo, para conseguir el conocimiento previo de todo, para saber qué recompensa recibiremos por nuestras acciones, entonces ya no estaremos limitados por la prohibición del uso de la línea izquierda. Cuando elegimos esta ruta, se llama la creación de una sombra, porque nos estamos aislando de la luz del Creador. En este caso, tenemos la opción de tomar una pequeña parte de nuestros deseos izquierdos y conectarlos con la derecha. Este proceso lo vamos a tener que llevar a cabo. No estoy leyendo, estas son mis palabras. Los vamos a tener que llevar a cabo finalmente allá adelante, quién sabe cuándo, porque depende de la persona misma y nada más de la persona misma y su relación con el Creador. Este método de transformación lo vamos a tener que empezar personalmente cada uno. Y es lo que los sabios cabalistas le llaman Ornimi, que entra dentro de la luz de uno, pero entra a las vasijas que deben de entrar, que son las vasijas de otorgamiento. Es decir, ¿qué significa que entre a las vasijas de otorgamiento? Que no hay lugar para deseos egoístas. Solamente esa luz va a entrar en deseos altruistas. Este es el proceso de las líneas y lo tenemos que aprender. Y lleva mucho esfuerzo y tiempo aprenderlo. Bueno, sigo leyendo esto. La combinación que resulta de las fuerzas y deseos, estos, línea de izquierda, línea derecha, y su proceso de transformación se conoce como la obtención de la línea media. Y es precisamente en esta línea que el Creador se revela a sí mismo. Y luego todo este proceso se repite en un nivel espiritual más alto o más elevado. Y así sucesivamente, dice el Raf, hasta el final del sendero. La diferencia entre un empleado y un esclavo es que durante el proceso de trabajar, es decir, el proceso de transformación que vamos a iniciar, y hace la analogía así entre un empleado y un esclavo, es que durante el proceso de trabajar, el empleado piensa en la recompensa que será recibida por el trabajo.
Se sabe la medida de la recompensa y sirve como un motivo por el cual la persona trabaja. El esclavo, por otra parte, no recibe ninguna recompensa, sino que solamente las puras necesidades de supervivencia. El esclavo no posee nada. El amo posee todo. Por tanto, si un esclavo trabaja arduamente, eso indica el deseo del esclavo de complacer al amo, de hacer algo que le agrade. Nuestra meta es sentir por nuestro trabajo espiritual lo mismo que un esclavo siente, quien trabaja sin ninguna recompensa o placer. Nuestra travesía espiritual no debería ser influenciada por ningún temor al castigo, ni por ninguna expectativa de recompensa. No, solamente por el deseo desinteresado de realizar la voluntad del Creador. Punto. Es más, dice el Rab, incluso no deberíamos anticipar que como resultado lograremos percibirlo, porque eso también es una forma de recompensa. Debemos realizar su voluntad y aquí es exacto cuál es la voluntad del Creador. Debemos de realizar su voluntad sin desear que Él sepa que lo hicimos por Él. Son sentimientos muy íntimos acerca del complacer al Creador, sin ni siquiera pensar que se ha hecho algo especial en beneficio de Él, sin ver los resultados de nuestro trabajo. Es mucho más importante seguir trabajando y seguir manteniendo la fe en que el Creador está complacido con nosotros. Punto. Si nuestro trabajo fuera verdaderamente tal como se ha descrito anteriormente, es decir, como decimos acá arriba, entonces en absoluto debemos tomar en consideración los criterios de un posible castigo o una posible recompensa. Estamos en completo desinterés. Para entender esto es necesario saber a lo que se refiere la Kabbalah con respecto a los conceptos de castigo y recompensa. Recibimos una recompensa, dice el Rab, cuando realizamos cierta cantidad de esfuerzo para obtener algo que deseamos. Como resultado de estos esfuerzos, recibimos o encontramos lo deseado. La recompensa no puede ser algo que existe en abundancia en nuestro mundo, lo sabemos, y que es accesible a todos los demás. El trabajo se traduce en nosotros por recibir una recompensa en particular, la cual no podemos obtener sin tales esfuerzos. Por ejemplo, dice el Rab, uno no puede afirmar que ha realizado un trabajo al encontrar una piedra, pues
Las piedras abundan por doquier. En ese caso no existe trabajo ni recompensa. Por otra parte, para poseer una pequeña piedra preciosa, diamante, por ejemplo, uno debe ejercer un gran esfuerzo, porque es muy difícil encontrarla. Así pues, ante tal circunstancia, se realizan verdaderos esfuerzos y se recibe una recompensa. Queda muy claro cuál es el proceso que tenemos que desarrollar para nulificar nuestros deseos más egoístas y hacer el deseo de compartir como parte de nuestro proceso en la vida. Eso es muy importante. Y este método es el método de las 3 líneas, que está muy bien desarrollado en el libro del Zohar, en el libro de las revelaciones. Ahí es el lugar donde nosotros vamos a trabajar nuestra corrección más ampliamente, porque pasa por todos los escalones que pasa cualquier alma o cualquier hombre en el sendero de la Kabbalah. Pero todavía hay cosas que hay que estar preparando antes de iniciar el sendero propio y personal de la corrección. Tenemos que allegarnos de la información de cómo hacer todo esto. Esto es la luz circundante. Y esta luz circundante es la que obtenemos cuando estamos estudiando con los amigos, en los libros originales de Kabbalah y bajo la guía del maestro. Y hay aspectos que vamos a aprender, por ejemplo, la fe por encima de la razón, el temor al Creador y una serie de reglas que los sabios le llaman mitzvot, que nos van a dar la ayuda porque son herramientales que vamos a utilizar dentro del proceso de transformación de nuestro ego en altruismo. Bueno, el siguiente punto es el punto número 30 y habla del temor al Creador. Y aquí la disertación del temor al Creador es muy importante. ¿Qué es temor para los sabios cabalistas? ¿Cuál es el temor? El único temor que debemos de tener dentro del sendero de la Kabbalah. Bueno, ya hablaremos de ello para la siguiente vez. Por hoy terminamos y agradezco mucho a todas y a todos. Gracias. Buenas noches.